Hoy, en Red Internacional, hablamos de algunos de los puntos centrales del caótico escenario mundial, entre ellos nuevos problemas para Trump en la guerra comercial, mientras Elon Musk le dice adiós al gobierno. Y vamos a poner el foco en las masacres de Israel en Gaza y el creciente aislamiento internacional de Netanyahu ante un plan genocida que se despliega de manera cada vez más brutal. También hablamos de la reactivación del movimiento internacional en apoyo a Palestina y sobre el internacionalismo para enfrentar un sistema capitalista cada vez más en crisis y cada vez más militarizado. Arrancamos. En el programa anterior decíamos que Trump se presenta como el gran pacificador y armador de acuerdos que benefician a Estados Unidos, pero que tenía enormes contradicciones en todos los frentes. Bueno, no pasó una semana y Rusia intensificó sus ataques en Ucrania, al punto que Trump dijo que Putin se había vuelto completamente loco. La verdad que no parece estar nada cerca de esa paz tan prometida, al contrario, más bien crece el peligro de una escalada. En Medio Oriente, hoy vamos a retomar este tema, Israel está llevando el genocidio a una nueva fase, negándose a considerar ni siquiera los pedidos de sus propios aliados imperialistas para que frene un rumbo que amenaza desestabilizar toda la región. Y en el frente de la guerra de aranceles también hay mucha crisis. Es decir, que estamos ante un escenario que sigue siendo muy convulsivo y cargado de contradicciones. Para entender este escenario siempre hay que tener presente que se enmarca en la decadencia de la hegemonía norteamericana, ¿no? Los años dorados de los neoconservadores, donde Estados Unidos intervenía militarmente en todas las latitudes, hablando en forma hipócrita de los derechos humanos, no quedaron en el pasado por casualidad, ¿no? Trump tiene que administrar fuerzas, necesita replegarse en Medio Oriente y en Ucrania para poder concentrarse en la competencia con China. Sí, así es. Y en el frente interno también se vienen acumulando los problemas, ¿no? Esta semana el Tribunal de Comercio de Estados Unidos anuló gran parte de los aranceles de Trump en lo que fue un tiro al centro de flotación de toda su guerra arancelaria. Aunque Trump logró rápidamente que una corte de apelaciones levantara este bloqueo a los aranceles, el panorama mostró bastante crisis. La sentencia, de hecho, planteaba que Trump había actuado de forma inconstitucional al establecer aranceles mediante una ley que se llama Ley de Poderes Económicos de Emergencia, que era una ley de 1977. El fallo que anulaba los aranceles fue celebrado por los mercados, pero generó un cimbronazo en todo el gobierno porque podía afectar todos los acuerdos que se están negociando actualmente con China, con la Unión Europea y con otros países. Aunque lo haya logrado desbloquear, este desafío judicial al gobierno, al ejecutivo, mete bastante ruido en medio de negociaciones internacionales que están siendo muy complejas. Bueno, lo que muestra esto son los límites del proyecto bonapartista de Trump. Tengamos en cuenta que lo que estuvo cuestionado por el Tribunal Comercial es el derecho de Trump a apelar a poderes económicos de emergencia, como vos decías, a poderes de excepción. Lo que puso en crisis, más allá de que ahora zafó, es el intento de arbitrar entre los múltiples intereses en pugna y contener al interior de su gobierno las dos almas de las que hablábamos en otros programas, una más globalista, como la que encarna el renunciante Elon Musk, ¿no? Ligada a las corporaciones tecnológicas, a las finanzas globales, etc. Y otra más clásicamente nacionalista y proteccionista, ¿no? El trasfondo de todo esto es el debilitamiento relativo del imperialismo norteamericano, que, como analizábamos también en programas anteriores, se viene mostrando también en el retroceso del dólar respecto a otras monedas y en los problemas con la deuda norteamericana, que es vista cada vez menos como un activo refugio frente a las crisis. El correlato de esto es que aumenta el costo de los intereses que el Estado norteamericano paga por endeudarse. De hecho, hace unos días la consultora Moody's le bajó la calificación a la deuda norteamericana después de que la Cámara de Representantes
votara una especie de super paquete fiscal de recortes de impuestos a los ricos, impulsado por Trump, que va a sumar unos 3 billones de dólares a la ya sideral deuda que tiene de 36 billones de dólares. Y por si faltaba alguna, esta ley fiscal es una muestra más de una especie de capitalismo lumpen, donde los ricos y las corporaciones se regalan plata entre ellos, ¿no? Mientras aumentan el gasto militar y a los sectores más pobres les recortan las prestaciones médicas, cuestión que podría dejar a millones sin seguro médico directamente. Sí, y hablando de esta ley, al que no le gustó nada fue a Elon Musk, vos lo mencionabas antes, ¿no? En una entrevista en televisión dijo primero que estaba decepcionado por el enorme gasto público y en otra se quejó de que era muy difícil conseguir cosas en Washington. Bueno, un día después terminó anunciando su salida definitiva del gobierno, aunque esto era algo que ya se venía viendo, ¿no? Ya estaba previsto. Musk venía cuestionando lo que era la política de aranceles muy agresivos de Trump y recordemos, como hablamos en otros programas, que una de las principales plantas de coches de Tesla está justamente en China. Además, Elon Musk se había transformado en un personaje de los más odiados, símbolo, digamos, de los recortes más brutales, responsable directo de decenas de miles de despidos en el Estado. Entonces le surgieron campañas en contra de sus empresas y las acciones de Tesla habían empezado a caer bastante en los últimos meses. Bueno, todo esto se conjugó para su salida. Ahora bien, esta ley fiscal de la que hablabas, que incrementa el enorme endeudamiento de Estados Unidos, fue otro cortocircuito con Trump. Es una ley que de todos modos aún todavía tiene que pasar por el Senado y ahí obviamente cada senador va a tratar de sacar una tajada propia, ¿no? Es decir, que todavía la incertidumbre sobre el plan económico sigue en pie, no se termina. Así es. Y lo principal que tenemos que mirar es que los elementos que meten en crisis a la economía internacional siguen su curso y están muy lejos de haberse encaminado, al contrario, y a su vez esta crisis en el terreno internacional mete ruido en la propia situación interna de Estados Unidos, haciendo que ambos elementos, digamos, se retroalimenten, ¿no? Sí, claro. Bueno, y si analizamos lo que está pasando acá en la Unión Europea, los aranceles recíprocos, esos del 2 de abril, habían sido suspendidos por Trump, supuestamente hasta el 9 de julio. Después amenazó que los iba a llevar al 50%, y después, a los pocos días, volvió a dejarlos en suspenso, ¿no? Estas idas y venidas que ya nos tiene acostumbrados. En el medio tuvo una conversación telefónica con von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, y aparentemente Giorgia Meloni, la italiana, está como oficiando de mediadora entre la Unión Europea y Trump. Sin embargo, sigue sin quedar claro cuál es el objetivo de Trump en todas estas negociaciones y, de nuevo, la incertidumbre es la moneda corriente. Sí, y además, como comentabas antes, esta semana escalaron los combates en Ucrania después de la frustrada cumbre de Estambul de hace 15 días. Las negociaciones estas para el alto al fuego quedaron en una especie de limbo. Toda esta semana Putin... Sí, totalmente. Bueno, toda esta semana Putin intensificó los ataques con misiles y drones contra varias de las ciudades ucranianas. El pasado 25 de mayo hizo un ataque masivo con entre 300 y 350 drones, ¿no? El más grande desde el inicio de la guerra. Trump salió a decir esto que decías vos antes, ¿no? Que estaba absolutamente loco Putin. Después Putin le contestó diciendo que las declaraciones de Trump eran una pura reacción emocional, ¿no? Y Trump le retrucó a su vez que Putin estaba jugando con fuego y lo amenazó con nuevas sanciones, ¿no? Pero bueno, más allá del show, digamos, lo cierto es que el reparto de Ucrania como botín de guerra con Putin le está haciendo a Trump mucho más difícil de lo que esperaba. Bueno, mientras tanto, los gobiernos imperialistas europeos están aprovechando para fortalecer el militarismo y su discurso guerrerista. Ahora estos días el canciller alemán Friedrich Merz
anunció que se eliminaban las restricciones a las fuerzas ucranianas para disparar misiles de largo alcance dentro del territorio ruso, y a su vez que va a aumentar los fondos de armas para Kiev, incluidas armas de largo alcance. Además, otra cosa que resolvió fue desplegar una fuerza permanente de 5.000 soldados en Lituania, que es una fuerza chica, pero es la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que Alemania establece una presencia militar fuera de sus fronteras. Es decir, no son cuestiones menores, más allá de que las consecuencias concretas que tengan o no, que por ahora son más bien simbólicas, pero que reflejan una intención de las potencias imperialistas europeas de mostrarse más directamente comprometidas contra Rusia frente a la debilidad de las fuerzas ucranianas y el repliegue del propio imperialismo norteamericano, ¿no? Sí, sí, lo que decís de Alemania es muy significativo. Y en este contexto, en el que las tensiones internacionales no aminoran para nada, Medio Oriente sigue siendo como un punto muy caliente a nivel global. La escalada de Netanyahu con las masacres y el genocidio en Gaza ya tiene realmente una dimensión histórica. Y para analizar todo lo que está pasando, bueno, Matías Medina preparó un informe sobre los hechos recientes desde la ruptura de la tregua en marzo. Una escuela que era utilizada como refugio en la ciudad de Gaza fue bombardeada por Israel, matando a 35 personas, incluidos al menos 18 niños que murieron quemados vivos. Las imágenes de cuerpos carbonizados y de una niña escapando de las llamas son ejemplos de una larga serie de ataques mortales contra escuelas y refugios que ocurren desde el comienzo del genocidio y a las que no tenemos que acostumbrarnos. Ataques como estos son cotidianos, luego de la ruptura unilateral del alto al fuego por parte de Israel el día 17 de marzo. Los niveles de brutalidad son cada vez mayores y la cantidad de asesinatos es muy difícil de registrar, dado que muchos se encuentran aún bajo los escombros, pero que se cuentan de a miles y se incrementan día a día. Los funcionarios del gobierno en ese entonces dijeron abiertamente que Gaza será israelí o no será, y vienen actuando en consecuencia. Cada día hubo incursiones terrestres con tanques y bombardeos aéreos. Un hecho que quedó registrado fue el de los soldados del ejército israelí que fusilaron a un convoy de 15 médicos claramente identificados. Y no solo los asesinaron, sino que también los enterraron en una fosa común para ocultarlos y negar su responsabilidad. La situación en la franja sigue empeorando y se suma el anuncio del 16 de mayo, que fue el inicio de la operación Carros de Gedeón, que tiene por objetivo la ocupación total de Gaza. Sumado a esto, uno de los hechos más aberrantes es la utilización del hambre como arma de guerra. Aunque claro, acá no hay una guerra, hay un plan sistemático que tiene por objetivo la limpieza étnica de Gaza, que recordemos tiene una población aproximada de 2 millones de personas. El control del ingreso de los alimentos, recursos para los hospitales, el combustible y hasta el agua lo tiene el ejército israelí. En estos días pudimos ver cómo balearon a las multitudes que rogaban por algo para comer. El costo de esto es que hay bebés que mueren de hambre. Según la ONU, Gaza es el lugar con más hambre del planeta y el 100% de la población está en riesgo de hambruna. En simultáneo a lo que sucede en Gaza, la reciente aprobación de más de 22 asentamientos en el territorio palestino de Cisjordania deja en claro que el plan por parte del sionismo siempre fue y será la expulsión de los palestinos de su territorio histórico. En las recientes movilizaciones en todo el mundo, miles de personas dijeron nuevamente: no seremos la generación cómplice de un genocidio. Brutal, y todavía hay quienes dicen que esto no es un genocidio, ¿no? Es brutal todo lo que cuenta Mati en el informe, y efectivamente durante estas semanas estuvimos viendo todo tipo de imágenes terribles, niños quemándose vivos en una escuela que servía como refugio, la Fuerza de Defensa israelíes disparando a miles de gazatíes hambrientos que buscaban comida, ¿no? Bueno, todo esto muestra el nivel del genocidio que se está llevando adelante ante los ojos de todo el mundo, y todavía Netanyahu no lanzó la fase principal de esta nueva operación Carros de Gedeón, que se propone ocupar y controlar el 75% de Gaza y meter en especie de campo de concentración que estarían abastecidos por mercenarios norteamericanos a más de 2 millones de gazatíes concentrados en el 20% del territorio restante, ¿no? Y no es solo Gaza. Estos días
Israel anunció la creación de 22 nuevos asentamientos en Cisjordania, que es la expansión de este tipo más importante desde hace décadas, y además de que continúan los ataques en el Líbano, etc., ¿no? El objetivo con que Netanyahu pretende justificar el genocidio en Gaza es erradicar al Hamas, pero bueno, sin embargo, este es un objetivo sobre el que viene fracasando sistemáticamente. Ahora el ejército israelí reconoce lo que ya habían planteado informes de inteligencia norteamericanos, que Hamas cuenta actualmente con alrededor de 40.000 efectivos, lo mismo que en octubre de 2023, no porque Israel no haya matado a miles, sino porque nuevos jóvenes toman las armas, lo que es un índice de la persistencia de la resistencia a pesar del genocidio y a pesar también de la política catastrófica del propio Hamas de depositar su confianza en las burguesías árabes iraní, ¿no? En este marco, toda la semana que pasó hubo declaraciones contradictorias de las diferentes partes sobre la posibilidad de un nuevo cese el fuego, etcétera, sí, ¿no? Estados Unidos viene presionando, de hecho, bueno, ya lo hablábamos el programa anterior, para que Israel acepte algún tipo de tregua con Hamas. Las últimas noticias de estos días dicen que Israel habría aceptado el plan del enviado norteamericano, que sería una tregua parcial de unos 60 días, incluyendo un intercambio de rehenes por prisioneros. Pero al mismo tiempo que dicen esto, bueno, Israel, como vos decías, redobló su ofensiva en Cisjordania, ¿no? No está claro qué puede pasar en los próximos días. Lo que es cierto es que el aislamiento de Netanyahu era cada vez mayor. Hace unos días, por ejemplo, un editorial del diario de oposición israelí, el Haaretz, planteaba que Israel iba camino de convertirse en un estado paria. Este editorial señalaba que mientras los bombardeos siguen cobrándose la vida de miles de personas, incluyendo, como sabemos, bebés y niños, y la hambruna se extiende, y ahora cito lo que decía, Israel se hunde en el fango y se marca la frente con la marca de Caín que permanecerá durante generaciones. Bueno, fuertes las declaraciones, ¿no? Es decir, que el Estado sionista puede verse ante una derrota estratégica a largo plazo, que es la pérdida total de legitimidad a escala global y la identificación masiva de Israel con un genocidio cada vez más cruento y sin freno. Tengamos en cuenta que desde que se constituyó como Estado en 1948, siempre fue clave para Israel el relato de que estaba librando guerras defensivas. Y el halo del genocidio nazi fue siempre usado para acusar de antisemitismo a todos los que cuestionaran el carácter colonial, ¿no?, de este Estado. Bueno, el cambio más reciente fueron las declaraciones y las posiciones de los distintos gobiernos europeos, en especial Reino Unido, Francia y Alemania, que llegaron a pedir incluso sanciones si Israel no frena la masacre y acepta algún tipo de tregua con Hamas. Está claro que esto es una hipocresía total, ¿no? Parece que después de 19 meses de genocidio, recién ahora vienen a descubrir que se está asesinando a miles de niños y matando de hambre directamente a una población de 2 millones de personas. Bueno, la verdad es que Israel no podría haber hecho nada de todo esto sin la complicidad de todas las potencias occidentales. Pero esta reubicación que ahora están teniendo, lo que muestra es que toda esta ofensiva de Israel en un sentido es insostenible. Por un lado, porque hay un cambio muy profundo en la opinión pública occidental, que estos gobiernos quieren justamente contener y además evitar que se les vuelva en contra. Doy 2 datos. En Reino Unido, por ejemplo, esta semana más de 800 abogados e incluso ex jueces de tribunales superiores le pidieron directamente a Starmer que actuara en contra de Israel denunciando el genocidio en curso. Y además se siguen multiplicando los pronunciamientos de actores o de personalidades de la cultura en todo el mundo, mientras se empezó a reactivar el movimiento de solidaridad por Palestina en las calles en varios países. Y en Alemania, donde hasta hace muy poco seguía siendo un tabú absoluto hablar en contra de Israel,
y donde todo apoyo a Palestina se consideraba antisemitismo, salió una encuesta, esto fue hace muy poquito, que dice que el 80% de la población rechaza las masacres que se están cometiendo por parte de Israel. Bueno, esto explica en gran parte que Merz, que es un sionista convencido, ahora salga a exigir una tregua. Otro elemento de peso para este reacomodamiento de las potencias imperialistas occidentales es el impacto que el genocidio tiene en las poblaciones árabes. Todas las acciones de Israel pueden literalmente prender fuego toda la región y eso se mira con mucha atención en Europa. Bueno, y acá, mientras tanto, Milei, que hoy por hoy debe ser uno de los gobiernos más cipayos y lamebotas del imperialismo del mundo, ahora en junio va a viajar a abrazarse con Netanyahu, ¿no? Pero bueno, volviendo a la situación del propio Netanyahu, hoy podríamos decir que está atravesando 3 crisis, ¿no? La primera es la crisis en Gaza, donde cada vez es más brutal, pero no tiene estrategia, ¿no? La segunda es esta que comentabas vos, del creciente aislamiento internacional que tiene, ¿no? Y también hay una tercera, que es interna, donde cada vez son más las voces que lo cuestionan abiertamente, incluso dentro de lo que es el establishment político de Israel, y que opinan que la estrategia de Netanyahu es una catástrofe desde el punto de vista del propio interés del proyecto colonialista israelí, ¿no? Estos sectores opinan que todas las operaciones militares que llevó adelante Netanyahu en Gaza, en Cisjordania, en el Líbano, en Siria, etc., tienen el mérito de haber debilitado la influencia regional de Irán, ¿no? Y que entonces el Estado de Israel está en mejores condiciones para concretar los acuerdos de Abraham, para normalizar, digamos, las relaciones con las burguesías árabes de la región y estabilizar una situación que beneficie al colonialismo israelí, ¿no? Y opinan que para esto Netanyahu es un obstáculo, porque para evitar que se rompa su coalición con los sionistas más extremos y también perder el poder y terminar en la cárcel por corrupción, no solamente quiere redoblar el genocidio en Gaza con el costo político que esto le está implicando, sino ir a la guerra con Irán y arrastrar al imperialismo norteamericano también, ¿no? Bueno, Trump, sin embargo, lo que quiere es aprovechar ese debilitamiento de Irán para negociar, ¿no? Entonces, acá la pregunta es ¿por cuánto tiempo va a poder sostenerse Netanyahu en el gobierno con esta posición? Bueno, todas las idas y vueltas sobre los proyectos de algún tipo de tregua con Hamas hay que mirarlos desde acá. Obviamente, los que se oponen a Netanyahu desde el establishment israelí lo hacen justamente porque opinan que es lo mejor para fortalecer el proyecto colonialista, obviamente, no por una cuestión humanitaria. Sí, digamos. Obviamente. Bueno, y en este contexto, la reactivación del movimiento de solidaridad con Palestina es un elemento muy importante de la situación internacional. Esto ya lo decíamos en el programa anterior, ¿no? Lo más reciente, desde el último programa, fueron las movilizaciones muy masivas en Reino Unido. Hubo más de 500.000 manifestantes. Reino Unido, de hecho, bueno, es el epicentro del apoyo a Palestina en Occidente. Para darnos una idea, en estos 19 meses ya hubo 27 movilizaciones de carácter nacional por las calles de Londres, 27 movilizaciones nacionales, y esta, que de hace unos días fue una de las más grandes. Los manifestantes no solo denuncian los crímenes de Israel, sino también la complicidad del gobierno laborista británico. Y además, entre las columnas, en los cortejos, también, por ejemplo, había un bloque de sindicatos. Esto es importante. Muchos denuncian, y se veían las pancartas, que bajo el laborismo se vendieron más armas a Israel que bajo los gobiernos conservadores anteriores. Bueno, en Gran Bretaña se está preparando otra gran jornada para el próximo 17 de junio que va a incluir justamente protestas ante las fábricas de armas, delante de las fábricas de armas. Y otra manifestación histórica en estos días se dio en La Haya, con más de 100.000 manifestantes,
En su mayoría iban todos vestidos de rojo, habrán visto las imágenes, exigiendo al gobierno neerlandés que termine inmediatamente su apoyo a Israel. Ahí, el dirigente de la extrema derecha, que es Geert Wilders, que forma parte de la coalición de gobierno, terminó acusando a todos los manifestantes, a 100.000 manifestantes, de pertenecer a Hamas, ¿no? Algo insólito. Pero bueno, todo esto muestra que la solidaridad con Palestina no solo deslegitima al Estado de Israel, lo que decíamos antes, sino también a los propios gobiernos imperialistas. En todos lados la respuesta de los gobiernos venía siendo y sigue siendo muy represiva, aun cuando ahora quieran lavarse la cara tomando esta cierta distancia de Netanyahu. Bueno, del movimiento en solidaridad con Palestina en Europa y de algunos de los temas que estuvimos tocando, vamos a hablar con Paul Morau, que es editor del diario Revolución Permanente de Francia, donde también el fin de semana hubo un importante acto internacionalista, donde estuvo Miriam Bregman, Anas Kassib y otros referentes de la izquierda en Francia y otros países, con quienes formamos parte de una misma corriente internacional, con la cual, entre otras cosas, impulsamos la red internacional de diarios de la izquierda diario, así que si te parece vamos a hablar con él. Sí, dale, vamos a la entrevista. Hola Paul. Hola Paul. ¿Cómo estás? Hola Matías, hola Josefina, gracias por invitarme. Paul, durante el programa estuvimos comentando sobre el progresivo aislamiento internacional de Netanyahu ante una política de limpieza étnica y genocidio que ya nadie sabe cómo seguir justificando. En el caso de Macron, que desde el inicio del genocidio viene alineándose con las acciones del Estado de Israel, ahora empezó a tomar distancia e incluso abrió la posibilidad de sanciones internacionales contra Israel. ¿Vos cómo analizás este cambio? ¿Por qué lo hace y qué consecuencias podría tener? Sí, la verdad es que Macron ya había empezado en abril durante una visita a Egipto, donde parecía que había descubierto que había niños muriendo en Gaza y había expresado en este momento su apoyo al plan árabe. Entonces ya había un cierto giro de Macron y ahora se ha acelerado, profundizado dentro del marco del resfriamiento de la relación entre Trump y Netanyahu. Entonces sí, se nota cierto giro diplomático, pero claro, hay mucha hipocresía. Lo primero es que Macron, Starmer y el primer ministro de Canadá están explicando que frente al masacre no se pueden quedar los brazos cruzados, mientras la verdad es que es precisamente lo que hicieron desde hace 1 año y medio. Y más allá de eso, no solo quedaron los brazos cruzados, sino también persiguieron a los apoyos de Palestina, reprimieron muy duramente y Francia, creo, está a la vanguardia de los ataques al movimiento de solidaridad con Palestina. Ahora, para Macron, el cálculo es bastante sencillo. Está viendo que hay una oportunidad, hay un hueco que está generado por la situación y espera poder llenarlo, y espera que Francia puede utilizar la situación para favorecer sus intereses en la región. Por ejemplo, si tomamos a Egipto, el viaje de Macron es un viaje a un aliado estratégico de Francia, al que Francia está vendiendo sus aviones de combate, los Rafale. Y entonces para Macron, tener buenas relaciones con los países árabes permite reactivar una vieja tradición de diplomacia árabe que tiene más que ver con los intereses del imperialismo francés en Medio Oriente que con la voluntad de apoyar la lucha del pueblo palestino. Entonces, claro, no hay que estar ilusionado por la posición de Macron. La idea de reconocer el Estado palestino es una vieja reivindicación del Estado francés, pero no tiene ninguna significación. Bueno, en sí es una reivindicación bastante vacía porque sabemos que ningún Estado palestino puede desarrollarse y vivir al lado de un vecino que está armado hasta los dientes y que quiere exterminar el pueblo palestino. Pero es también al mismo tiempo que siempre ha sido una respuesta que han sacado las potencias imperialistas
para canalizar las aspiraciones en sus sociedades a apoyar al pueblo palestino. Entonces, en este sentido, aunque hay amenazas de sanciones, estamos todavía bastante lejos de eso y claro, es un giro bastante hipócrita y guiado por los intereses del imperialismo francés, de Reino Unido y de Canadá y la voluntad de pesar en la situación internacional. Recién comentabas bueno, que Macron se destacó justamente por perseguir al movimiento en solidaridad con Palestina. Bueno, pero ¿cómo ves este movimiento en solidaridad hoy en Francia y más en general en Europa? ¿Podríamos decir que hay una reactivación? ¿En qué momento lo ves? Sí, yo mencionaba la represión porque no solo es un tema de historia pasada, no hubo un giro en eso, sino que es muy actual. Por ejemplo, ahora en Francia estamos preparando el juicio de nuestro camarada Anas Kassib, que tendrá lugar el 18 de junio, pero solo hace 3 semanas el gobierno anunció que iba a disolver una organización central del movimiento palestino aquí en Francia que se llama Urgencia Palestina. Así que primero empezar para decir que esa represión sigue estando muy fuerte y bueno, demuestra también mucho la hipocresía que hablaba antes. Luego, alrededor del movimiento de solidaridad, creo que está claro que la nueva fase en la que entró el genocidio esas últimas semanas con el iniciamiento del plan, del nuevo plan del gabinete de guerra, de una cierta manera ha reactivado el movimiento de solidaridad. Lo vimos en Francia el último domingo. Hubo una concentración en la Plaza de la República que fue más dinámica, más política, más radical, pero también más masiva de lo que habíamos conocido los meses antes, con más de 10.000 personas en la plaza. Es un fenómeno, creo que se ve en varios países de Europa, se vio en Reino Unido, donde hubo una marcha multitudinaria hace un par de semanas, pero también en Suiza, en Suecia, en Bélgica, en Holanda. No sé si vieron esa línea roja gigante que se dice que fue la manifestación más importante en el país desde hace 20 años. Entonces sí, creo que frente a la agudización del genocidio, a la aceleración de las operaciones de Israel, hay cierta reactivación de la solidaridad y lo que tenemos que esperar es que esa reactivación se haga con un balance de los últimos meses, un balance claro, por ejemplo, de que interpelar nuestros estados, interpelar las instituciones internacionales es una estrategia importante y lo que hay es que construir una relación de fuerza muy potente en la que el movimiento obrero, el movimiento de masa, tiene un papel central que desempeñar para que podamos parar el genocidio y avanzar en la liberación del pueblo palestino. Bueno, y queríamos que nos comentes también sobre el importante acto internacionalista que hicieron en París este fin de semana del 24 de mayo. Para eso, antes vamos a ver el informe que preparó Guille Stola con algunas de las imágenes y fragmentos de los discursos. El sábado 24 de mayo se llevó a cabo en París un acto internacionalista organizado por Revolución Permanente y la fracción trotskista Cuarta Internacional, FT. El acto, que convocaba bajo la consigna contra el militarismo imperialista y la internacional reaccionaria, se posicionó fuerte contra el rearme europeo, las nuevas ultraderechas y el genocidio palestino. Y contó con la participación de más de 2.000 personas. Hubo tanta gente que la sala estuvo desbordada y hubo que habilitar otra para seguirlo por pantalla. Hubo muchísimos jóvenes, pero también participaron delegaciones de trabajadores del ferrocarril, petroquímicos, del transporte público, docentes, profesionales de la salud y militantes kanak, que son los que luchan contra el colonialismo francés en la isla de Nueva Caledonia. Así como también contó con la presencia de compañeros de la Corriente Revolucionaria de los Trabajadores, CRT, del Estado español, de la Organización Internacionalista Revolucionaria, RIO, de Alemania, y la Fracción Revolucionaria Internacionalista, FIR, de Italia. Algunos de los principales oradores fueron Miriam Bregman, exdiputada del Congreso argentino y dirigente del PTS, Anas Kassib, trabajador ferroviario y dirigente de Revolución Permanente, a quien en Francia quieren condenar por su apoyo a Palestina,
Julia Wallace, activista de Left Voice en Los Ángeles, en Estados Unidos, y Elsa Marcel, abogada y activista de Revolución Permanente, entre varios otros. Y ya que estamos, te contamos algunos momentos destacados del acto. Julia Wallace habló sobre los ataques de Trump a los inmigrantes, las universidades y los activistas, pero también destacó las primeras resistencias contra su gobierno. Y además, el peligro de que la bronca contra este se canalice por el Partido Demócrata y la necesidad de construir una organización revolucionaria que articule la lucha contra el capitalismo y el racismo. Elsa Marcel rindió homenaje a los palestinos asesinados durante el último año y medio, recordó la responsabilidad de las potencias imperialistas en el genocidio en Gaza y concluyó llamando a luchar contra la criminalización del apoyo a Palestina. Miriam Bregman empezó solidarizándose con Anas Kassib, perseguido por su apoyo a la causa palestina, recordando la tradición solidaria del movimiento obrero. Después habló sobre la lucha contra el gobierno de Milei y la pelea que hay que llevar a cabo contra la extrema derecha y el rearme de las potencias imperialistas. Y para terminar, Anas Kassib habló sobre la importancia del internacionalismo hoy en día, repudió los discursos guerreristas que se están propagando por toda Europa y remarcó lo necesario que es que los trabajadores se organicen internacionalmente contra sus opresores. Y terminó llamando a quienes escuchaban a organizarse para defender la perspectiva de un mundo sin guerras, sin fronteras y sin explotación. En resumen, fue un importante acto que tuvo como objetivo volver a poner en la agenda una perspectiva internacionalista, obrera y revolucionaria para combatir a nuestros gobiernos, nuestros explotadores, el imperialismo y sus planes de guerra. Paul, contanos un poco más sobre el acto, sobre el contenido y la participación. ¿Qué cuestiones podrías destacar y qué perspectivas les plantea a ustedes como Revolución Permanente este acto en la perspectiva de construir un partido revolucionario en Francia? Sí, bueno, creo que el video refleja bastante los varios aspectos del evento, que fue un gran éxito. Más de 2.000 personas en un periodo donde no hay lucha de clase en Francia y para una organización revolucionaria joven sobre un tema que ahora no es de moda, que el internacionalismo lo tenemos que imponer con fuerza, luchando contra el patriotismo, el chauvinismo, que es la normal en Francia, en la derecha, pero también en la izquierda. Entonces, por todas esas razones, este éxito creo que es una gran demostración de fuerza de un internacionalismo vivo. Está llevando la fracción trotskista porque el acto estaba animado por varias secciones y varias figuras de la fracción trotskista. Un gran placer poder acoger a Julia Wallace, a Ines Aider y también a nuestra compañera Miriam Bregman. Y para Revolución Permanente tiene un sentido claro específico porque el acto tuvo lugar en Francia y es que demuestra claramente que frente a todos los que nos explican que hay que adaptarse al nacionalismo, al chauvinismo, al reformismo burgués y a sus diferentes variaciones, es posible construir una izquierda revolucionaria, internacionalista y de clase. En la sala no estaba llena de izquierdistas o solo de estudiantes, pero estaba llena de obreros, trabajadores que formaron parte de las últimas gran batallas de la lucha de clase, hasta que algunos que están en huelga ahora mismo, como los compañeros del Bourget, o que solo acaban de terminar una gran huelga, como los compañeros de la logística de Geodis. Estudiantes que vienen de todas las universidades del país que lucharon durante los últimos meses para Palestina en una situación con mucha represión, pero también una delegación, por ejemplo, de independentistas kanak que vienen llevando una gran lucha por su independencia, su derecho a la autodeterminación frente también a la represión del Estado francés. Todo eso creo que refleja la posibilidad de reconstruir una izquierda revolucionaria viva que está capaz de confluir con las corrientes de la vanguardia que están luchando frente al gobierno, pero que también se están radicalizando al calor de la profundización de la crisis económica, la amenaza que representa la militarización de Europa, la voluntad de luchar de forma fuerte contra la extrema derecha. Toda la gente que vino fue muy contenta de descubrir que existe otra voz frente a una situación internacional que es muy complicada. Creo que la gente se dio cuenta que hay otra salida
que la salida, que significa ponerse detrás de nuestro Estado y nuestro imperialismo, una salida obrera, revolucionaria, conectada a las luchas de la clase obrera y de la juventud en Francia, pero también en cada uno de los países del mundo donde la clase obrera se enfrente al sistema capitalista. Entonces, para todo eso creo que es un evento importante para la fracción trotskista que está avanzando. Eso está claro, que muestra que existe la posibilidad de construir una verdadera izquierda revolucionaria y también es una necesidad. Así que es muy importante por todas esas razones. Está muy bueno lo que contás, Paul. Bueno, para la pelea por una izquierda internacionalista, anticapitalista, socialista, revolucionaria, que es la pelea que tenemos, ¿no? Acá lo seguimos con mucho entusiasmo el acto, bueno, y muchos compañeros y compañeras se juntaron a verlo. Pero bueno, muchísimas gracias por la entrevista y bueno, te mandamos un abrazo grande desde acá. Chau, Paul, gracias por la entrevista y seguro pronto volvemos a hablar. Gracias por invitarme. Bueno, en mi caso tuve el gusto de poder estar en el acto en París y había un clima de muchísimo entusiasmo, como contaba Paul. Y después de eso seguimos acompañando la gira de Miriam Bregman acá en el Estado español, donde vino a presentar también su libro. Fueron actos realmente muy exitosos y muy emotivos en Barcelona y en Madrid, con más de 500 personas entre los dos. Se notaba que hay muchas ganas de escuchar a la izquierda argentina que enfrenta a Milei en las calles. Y impacta mucho la idea de que no hay que resignarse ante el mal menor ni aceptar las miserias del capitalismo, que se puede luchar por una perspectiva socialista. Esto es muy diferente de lo que hicieron Podemos o antes Syriza, que, como ya sabemos, terminaron gestionando el Estado capitalista en esta Europa imperialista, generando así una frustración enorme que lo único que hizo fue abrirle el camino a la derecha. En todo el programa compartimos, fuimos recorriendo varias de las turbulencias del capitalismo global en un momento que, como decíamos, se incrementan todas las tensiones entre las grandes potencias que solo pueden estar preparando más catástrofes y más crisis. Pero también vimos la reactivación de un profundo movimiento en solidaridad con Palestina, un movimiento que tiene algo muy profundo porque, como decíamos, deslegitima desde adentro al imperialismo occidental. Y en tiempos convulsivos como los que estamos viviendo, cambian también las formas de pensar y se abren nuevos debates entre miles y miles de jóvenes y trabajadores en todo el mundo. Las preguntas de cómo se puede detener un genocidio, cómo frenar sus guerras o cómo enfrentar al capitalismo, ¿no? Y en este sentido, estos actos que organizamos desde la fracción trotskista en París, en Barcelona y en Madrid, creo que son muy importantes porque pusieron muy al frente las banderas del internacionalismo, y no solo como un discurso, sino como una militancia concreta, es decir, la lucha por construir una corriente internacional que sea anticapitalista y socialista. Así es, este internacionalismo es clave, ¿no? Es la única forma hoy por hoy de enfrentar a las potencias imperialistas que tenemos enfrente, que también son internacionales, ¿no? Me viene a la mente un artículo del número de mayo-junio de Foreign Affairs, ¿no? Donde dice que la política de Trump parece apuntar a una especie de concierto de las grandes potencias, donde se dejan de lado, digamos, las diferencias ideológicas para combatir el desorden generalizado y la agitación social que atraviesa el mundo, donde la competencia entre potencias, digamos, tenga un marco en el cual cada potencia puede llevar adelante sus intereses reaccionarios mientras no joda a la otra, ¿no? La idea de repartirse a Ucrania como una especie de botín de guerra con Putin sería un ejemplo de esto. Y mientras tanto la clave pasaría por construir enemigos internos, ¿no? Los inmigrantes, los wokistas, socialistas, disidencias sexuales, etcétera, ¿no? Una especie de concierto de potencias
como fue el llamado concierto europeo del siglo XIX, ¿no? Donde todos los regímenes contrarrevolucionarios se unieron luego de la contrarrevolución francesa y la derrota definitiva de Napoleón en 1815. Pero lo más interesante, viniendo de esta publicación, es que destaca que este intento internacional de suprimir, digamos, los desafíos a las monarquías de aquel entonces terminó nada más ni nada menos que en un movimiento igualmente internacional como fueron las revoluciones de 1848, que se extendieron por toda Europa casi en simultáneo, en Francia, Prusia, Austria, la península itálica, Hungría, Polonia, etc., ¿no? En particular, en el caso de Francia, en 1848, la clase trabajadora protagonizó las primeras grandes batallas revolucionarias directas contra la burguesía, ¿no? Bueno, y si esto fue así en el siglo XIX, hoy, en un mundo mucho más globalizado, con un capitalismo mucho más en crisis, la perspectiva internacionalista de la lucha contra el capitalismo y el imperialismo es todavía más actual, mucho más actual que nunca, ¿no? Por eso la pelea por la construcción de una internacional revolucionaria, antiimperialista, anticapitalista, socialista, que es lo que se planteó en el acto de París, hoy es fundamental para quienes peleamos por terminar con este sistema. Sí, ¿no? sí, así es. Y bueno, recordamos que el acto de París también se puede ver en el canal de La Izquierda Diario Más. Podemos dejarlo también en la descripción del programa. Y recordar, como siempre, Dale. que dejen comentarios, que pongan like, que compartan el programa para que se difunda mucho más. Y te comento, Matías, que en París me encontré con seguidores de nuestro programa. Ahí Alexis, que dijo que le mandemos saludos. Muy bien, y Bernardo desde Brasil, que Saludos, también Alexis. es fan del programa. Así que bueno, vamos sumando seguidores Grande. en varios países. Buenísimo. Nada, nos vemos en 15 días. Buenísimo.